Bienvenidos a la presentación de rentas constantes para aprender a utilizar la fórmula de valor actual. Antes de empezar con este video, lo que les recomiendo es que tengan en vista o hayan analizado antes las presentaciones que están en este mismo canal de YouTube de equivalencia de tasas, el correspondiente a interés simple e interés compuesto y el correspondiente a rentas constantes de valor final, porque ahí hay bastante explicación que es complementaria de lo que vamos a ver acá. Por otro lado, si están trabados con algún ejercicio, recuerden que pueden enviarme los enunciados sobre los que tengan dudas y se pueden resolver a un costo mínimo. En este video vamos a ver la fórmula de renta de valor actual, cómo aplicarla, cómo darme cuenta que tengo que resolver el ejercicio con rentas y vamos a aprender cómo volcar los datos en la fórmula a través de ejercicios prácticos. Ahora, antes de empezar es muy importante validar lo siguiente, ya que no todos los profesores se enseñan cálculo financiero de la misma manera, en especial cuando se trata del manejo de las tasas. Si ustedes hablan de la tasa de interés mensual y hacen referencia a la I-30, porque el 30 representa la cantidad de días en que se produce una capitalización, entonces están en el video correcto. Vamos a resolver toda la teoría y toda la explicación con esta nomenclatura. Ahora bien, si ustedes utilizan la tasa de interés y la conocen como I12, este no es el video para ustedes. En este caso les recomiendo que se dirijan a otro video dentro de este mismo canal que se llama Rentas Constantes Valor Actual I12. Muy bien, siempre recuerden de ver este video después de ver el video de renta de valor final, porque vamos a dar muchos conceptos como ya válidos y conocidos y vamos a saltar directamente a la fórmula de valor actual y cómo aplicarla. Hay muchas fórmulas de valor actual y varían según el profesor. Sin embargo, no importa cuál se use. Si están bien aplicadas, todas arrojan exactamente el mismo resultado y no hay profesor que reste por usar una fórmula distinta. Yo trabajo con una única fórmula y después hago ciertas salvedades, así que por eso quiero que se aprendan esta única fórmula y entiendan la lógica detrás de todo esto. Bueno, cada vez que tengan que trabajar con el valor actual de una renta o tengan que actualizar varios flujos de pagos, la fórmula que van a usar es esta que ven en pantalla. Vamos a desarmarla primero identificando qué significa cada uno de los componentes. La C representa el importe de la cuota, tal cual lo explicamos en el video de renta de valor final. Ahí no hay nada que cambie. La I representa la tasa de interés de la operación financiera. Es el mismo valor tanto arriba como abajo en la fórmula. No puedo tener dos valores distintos. Esta tasa de interés tiene que cumplir con tres características. Tiene que ser efectiva. Esto quiere decir que no puedo trabajar con tasas nominales dentro de esta fórmula. Lo más probable es que el profesor en pleno examen me dé una tasa nominal como dato en el enunciado y yo tengo que pasarle una tasa efectiva para resolverlo. ¿Sí? Si yo pongo una nominal adentro de esta fórmula, dentro de esta expresión, y yo voy a haber cometido un error bastante grande. Tiene que ser constante, lo que significa que a lo largo de toda la operación tiene que mantenerse la misma tasa, no puede cambiar. Si cambia, entonces me rompe la renta. Ya vamos a ver esto más claro con un ejemplo, pero déjenselo anotado ahí por algún lado. Por último, tiene que tener la misma frecuencia que la cuota. ¿Qué significa esto? Que si las cuotas son mensuales, entonces acá dentro tengo que tener una tasa mensual. Si por otro lado la frecuencia de la cuota es anual, según enunciado, entonces la tasa que voy a utilizar en esta fórmula tiene que ser una efectiva anual. La tasa siempre acompaña a la cuota y no al revés. ¿Qué significa esto? Que si me dieran como dato una tasa efectiva mensual y una cuota anual, yo no puedo manipular la cuota anual para que pase a ser una cuota mensual, sino lo que voy a tener que hacer es agarrar la tasa de interés, que es mensual, y hacer una equivalencia de tasas para que me quede una tasa de interés efectiva anual. La N no hace más referencia al tiempo de la operación, hace referencia a la cantidad de cuotas de la renta. Fíjense que a diferencia de la fórmula de valor final, ahora siempre la N va negativo. Siempre tienen que contar cuántas cuotas constantes y equidistantes tienen en una serie de pagos, o una renta, y ese es el valor que van a usar en el N. Ya vamos a trabajar esto más en detalle con un buen ejemplo. El valor actual es lo que conocemos como valor actual o C sub 0, que veníamos trabajando en interés.
Existen muchos sinónimos de valor actual. En un ejercicio generalmente voy a saber que tengo que usar esta fórmula por los sinónimos de valor actual que me va a dar el enunciado. No siempre me va a decir calcule el valor actual de una renta constante. Algunos de los sinónimos que se pueden presentar. Si me hablan de deuda, si me hablan de que tengo un saldo pendiente, si me hablan de cuál es el valor al momento actual o al momento de hoy, si me hablan de préstamo, de capital, tengo un capital de 100.000 que lo quiero reemplazar por una renta, por ejemplo, o si me dicen que una persona quiere saber cuánto dinero tiene que tener el día de hoy para pagar sus gastos mensuales o anuales en la universidad. Siempre que vean alguno de estos sinónimos, sepan que van a tener que utilizar en la resolución la fórmula que vimos ahí arriba. Ahora, la clave para resolver rentas no solo está en identificar los valores para ubicarlos en la fórmula, sino en ubicar en qué momento nos deja parados en el eje esa expresión que estamos viendo ahí en pantalla. ¿A qué hago referencia cuando digo esto? Veamos con un ejemplo bien concreto, siguiendo el caso de un préstamo o de una deuda que vamos a pagar en 12 cuotas de 1.000 pesos desde el mes 1 hasta el mes 12 inclusive. Sacamos estos datos y los volcamos todo en un eje. Como a mí me dicen que estoy queriendo cancelar una deuda que tengo el día de hoy, ya sabemos que tengo que calcular el valor actual. Recuerden, sinónimo de valor actual es la palabra deuda. Vamos a identificar si se trata o no de una renta, entonces repasando las condiciones que tiene que cumplir una renta. ¿Se acuerdan? Tiene que ser una serie de pagos, tienen que ser constantes y equidistantes. Vemos en el eje que tenemos una serie de pagos, es decir, varios pagos seguidos, y hasta aquí cumplimos con la primera condición que habíamos dicho de rentas. Por otro lado, vemos que todas las cuotas son de 1.000 desde el momento 1 hasta el momento 12, inclusive, con lo cual estaríamos cumpliendo la segunda condición, de que son constantes. Por último, vemos que la distancia entre una cuota y la otra es justamente un mes, con lo cual cumplimos con la tercera condición de que son equidistantes. Muy bien, estamos en condiciones entonces de resolver esto utilizando la fórmula de rentas porque cumplimos con los tres requisitos, ¿no? Vamos con la fórmula entonces. El dato más fácil que tenemos es el de la cuota, de 1.000 pesos. Y vemos que la tasa de interés que nos dieron es del 2% efectiva mensual. Vemos que cumple con las tres condiciones de la tasa. Por un lado vemos que la tasa es efectiva. Nos hablan de una I30. Con lo cual tenemos la primera condición cubierta. Por otro lado, en ningún momento nos dice a lo largo de la operación que la tasa de interés cambia. Con lo cual estaríamos cumpliendo la segunda condición, de que es constante. Por último, vemos que la tasa es una efectiva mensual y que las cuotas de la renta son todas mensuales. Entonces estamos cumpliendo con la tercera condición, en donde se establece que la tasa tiene que tener la misma frecuencia que la cuota. Perfecto. Esto quiere decir que estamos en condiciones de utilizar ese 2% que nos dieron como dato. Excelente. Vamos entonces con la fórmula que tenemos con los datos hasta ahora existentes. Por ahora no sabemos el valor actual, porque es lo que queremos calcular, y el n vamos a deducirlo ahora. Fíjense que la operación dura 12 meses, pero a nosotros ya no nos importa el tiempo. A nosotros lo que nos importa es la cantidad de cuotas que tiene el ejercicio. Si contamos una por una, vamos a encontrar que la cantidad es de 12. Con lo cual vamos a poner un menos 12 ahí en el exponente, porque son 12 cuotas de la operación. Entonces reemplazamos acá el menos n que teníamos y nos queda menos 12. Excelente. Ahora bien, este es el momento en donde nos tenemos que preguntar dónde estamos parados, tanto del lado derecho como del lado izquierdo del símbolo igual que tenemos acá. Y ver si en ambos lados estamos realmente en el mismo momento en cada lado. Del lado izquierdo, el valor actual representa el monto que yo tomé de deuda o el préstamo que me hicieron. El préstamo lo tomo el día de hoy, con lo cual del lado izquierdo estamos ubicados en el momento cero. Este dato lo tengo siempre del enunciado. Hay que estar atento a los sinónimos que habíamos mencionado anteriormente, pero generalmente, por descarte, el valor actual siempre está en el momento cero. Vamos del lado derecho. ¿Dónde está ubicada toda esta expresión que vemos acá? La respuesta es, también está en el cero. La gran mayoría de la gente se pregunta por qué decimos que está en el cero. Porque por definición, la fórmula de rentas de valor actual, y esto anótenlo en su cuaderno,
esto es una regla de cálculo financiero, siempre nos deja ubicados un momento antes del pago de la primera cuota. Siempre. Si la cuota es mensual, nos deja un mes antes. Si la cuota es anual, nos deja un año antes. Si la cuota es cada 150 días, nos deja 150 días antes. Entonces, esta es una frase a escribirse en sus memorias que diga, la expresión que habíamos visto nos deja ubicados siempre un periodo antes del pago de la primera cuota. Esta expresión de acá. Eso es clave. Si se fijan en el eje que habíamos armado arriba, la primera cuota está ubicada en el momento 1. El hecho de que la primera cuota esté en el momento 1 me define el momento en el que me va a quedar toda esta expresión. Como la expresión me deja un periodo antes de la primera cuota, un periodo antes es el momento 0. Conclusión, toda esta expresión está en el momento 0. Como ambos lados del símbolo igual coinciden, los dos están en 0, entonces estoy en condiciones de resolver el ejercicio y calcular el valor actual, que es el único dato que me quedó pendiente. Entonces, terminemos de resolver el ejercicio. Siempre recuerden, primero hacemos el 1 más 0,02. A eso lo elevamos a la menos 12. Después hacemos 1 menos el resultado que acabamos de obtener, es decir, estamos calculando todo el numerador. Al resultado lo dividimos 0,02 y a ese resultado lo multiplicamos por el valor de la cuota que serían los 1000. El resultado final terminan siendo estos 10.575,34. Genial. El tipo importante acá es el siguiente. Cuando la primera cuota empieza en el periodo 1, como es este caso, se la conoce como renta vencida. Si tengo cuotas mensuales y la primera cuota la pago en el primer mes, es una renta vencida. Si la cuota es anual y la primera cuota está en el año 1, entonces también es una renta vencida. Anoten esto porque este es el tipo de renta más común que se suele ver en cálculo financiero. Vamos con otro escenario. Fíjense este eje. ¿Qué cambió? Ahora la primera cuota la tengo en el momento 0 y en el momento 12, donde antes tenía cuotas, ahora no los tengo. ¿Cómo plantearían la solución? Lo que les recomiendo es que pausen el video 2 segundos y traten de resolverlo. Bien, la respuesta es la siguiente. Acá generalmente empiezan a surgir las preguntas de por qué se hizo lo que se hizo y lo que se muestra ahí en pantalla. Primero, si tengo cuotas hasta el periodo 11, ¿por qué estoy poniendo un menos 12 y no un menos 11 en el exponente de la fórmula de rentas? La respuesta es que yo tengo que contar siempre la cantidad de cuotas y dejar de mirar la cantidad de periodos que tiene la operación. Si cuentan bien, pueden pausar nuevamente el video si les queda más cómodo. La cantidad de cuotas es 12. Entonces eso responde el por qué este exponente. Fíjense, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 cuotas. Ahora, ¿qué es ese 1 más 0,02 elevado a la 1 que quedó al final? Bien, acá volvemos sobre la regla que habíamos visto en la pantalla anterior. Recuerden, la fórmula de rentas de valor actual me deja siempre ubicado un momento antes del pago de la primera cuota. Entonces, vamos a ubicarnos en ambos lados del símbolo igual. Valor actual está en el momento 0, por definición. Y del lado derecho tendría que quedar todo también en el momento 0. La primera expresión, ¿en qué momento está? La respuesta es, está en el momento menos 1. ¿Por qué? Porque la primera cuota la tengo en el momento 0. Si la primera está en el momento 0 y la expresión de valor actual de rentas me deja un periodo antes del pago de la primera cuota, esto quiere decir que toda la expresión me queda en el momento menos 1. Pero como de ambos lados del símbolo igual no tengo los datos en exactamente el mismo lugar, me veo en la obligación de llevar lo que tengo del lado derecho del símbolo igual todo hasta el momento 0, antes de empezar algún cálculo. ¿Y cómo hacemos eso? Con lo que nosotros conocemos como capitalización, que habíamos visto originalmente de interés compuesto, y es esta expresión que vemos acá. Si yo tengo algo que está en el momento menos 1, le sumo un periodo más de interés, algo que está en menos 1, le sumo 1, lo estoy dejando en el momento 0. Ahora sí puedo resolverlo porque tengo de ambos lados del símbolo igual las expresiones ubicadas en el momento 0. Fíjense, lado izquierdo momento 0, lado derecho momento 0.
Resuelvo y me queda que el valor actual es de 10.786,85. Esto es lo que en cálculo se conoce como renta adelantada. Siempre que en un enunciado le hablen de renta adelantada, tengan en cuenta que su primer cuota está ubicada en el momento cero. ¿Y cómo la identifico en un enunciado si no me dicen renta adelantada como tal? Me pueden decir, a partir de hoy empiezo a depositar cuotas, el día de hoy realizo el pago de la primera cuota. Siempre cuando me hablan de hoy, me están hablando del periodo cero. Entonces, dejamos acá anotado, primer cuota en momento cero, eso se trata de una renta adelantada. Vamos con otro caso. Supónganse que ustedes leen el enunciado y después de armar el eje de tiempo les queda planteado de la siguiente manera. ¿Qué es lo que notan? Que las cuotas ya no son todas iguales a 1.000 pesos, sino que tenemos cuotas de 2.000 también. Bueno, acá no se cumple una regla de renta que habíamos dicho, que era que todas las cuotas tenían que ser constantes. Sin embargo, sí hay algunos pagos o algunas cuotas que tienen la misma cuota o el mismo valor entre sí. Fíjense, si yo busco las cuotas de 1.000, acá podría decir que tengo una renta con 4 pagos, y podría también hablar de que tengo una segunda renta de 8 pagos, en donde cada cuota es de 2.000, es decir, tengo dos rentas distintas. Entonces, si quisiéramos calcular cuál sería el valor actual de esta serie de pagos en el momento cero, que es lo que me pregunta acá o me queda como incógnita, ¿cómo lo resolverían? Este es un buen momento para pausar el video y tratar de resolverlo solos. Cuando crean que tienen la respuesta, ven, lo mostramos acá en pantalla. Vamos con la respuesta. Lo planteo igual, si lo plantean distinto, veamos por qué no les quedó exactamente igual y tratemos de identificar las diferencias para ajustar esos pequeños detalles. Acá la clave está en ubicar bien los datos en la fórmula y ubicar bien los momentos en donde está parada cada una de las dos rentas que identificamos. Yendo primero a la fórmula de rentas, vemos que tenemos dos fórmulas. Tenemos esta de negro y tenemos esta de celeste, ¿no? Esto coincide con el eje en donde habíamos identificado dos rentas distintas, con lo cual ya algo bien tenemos. Por otro lado vemos al exponente. En la primera expresión vemos un -4, acá arriba. ¿Por qué? Porque habíamos dicho que la primera renta tenía un total de 4 cuotas de 1.000. Recuerden, no importa el momento en donde estén las cuotas. Si son cuotas seguidas inconstantes, con la misma tasa de interés, entonces tengo que ver cuántas hay y eso me define el n. En el segundo término vemos que el exponente es un -8. Habíamos dicho que tenía un total de 8 cuotas de 2.000, ¿no? Bueno, eso lo reflejo en el exponente igual a -8. Vamos ahora con la ubicación de los momentos, dónde quedó parada cada una de esas expresiones. El valor actual, este de acá, por definición, siempre está en el momento cero. ¿Sí? En eso estamos todos de acuerdo. Salvo que el enunciado me proponga algo completamente distinto, ¿sí? O sea, bien específico. Y me diga, no está en el momento cero. Ahora vamos del lado derecho del símbolo igual. Recuerden que de ambos lados tienen que quedar todo en el mismo momento. Como el valor actual está en el momento cero, entonces del lado derecho del símbolo igual voy a tener que tener todo esto ubicado en el momento cero. Vamos con la primera renta, esta de negro que tenemos acá. Recuerden, la fórmula de rentas nos deja ubicados un momento antes del pago de la primera cuota. Si la cuota es mensual, nos deja un mes antes. ¿Dónde se paga la primera cuota de la primera renta? La respuesta en el momento 1. Acá tengo los primeros 1.000. Entonces, si yo la primera cuota de 1.000 la tengo en el momento 1, toda esta expresión de acá la tengo en el momento 0, porque un periodo antes del periodo 1 es el periodo 0. Entonces, todo esto ya está en el 0. Como yo apuntaba a dejarlo todo en ese momento, a la primera expresión no tengo que hacerle absolutamente nada. Saltamos directamente al segundo término. Nos preguntamos, ¿dónde está la primera cuota de la segunda renta? Respuesta, está en el momento 5. Ok, entonces si la primera cuota está en el momento 5, toda esta expresión de acá, de valor actual, nos deja ubicados en el momento 4. ¿Por qué está en el momento 4? Por lo que habíamos dicho. Un periodo antes del pago de la primera cuota. Si estaba acá,
nos va a dejar en este momento. Ahora yo quiero llegar al momento cero, entonces lo que tengo que plantear es una expresión que me permita llevar algo que está en el momento 4 al momento cero. Eso lo hago actualizándolo. Por eso vemos este 1 más 0,02 elevado a la menos 4. Algo que está en el 4, le saco 4 periodos, lo dejo en el momento cero. Fíjense, algo que está en el cero es igual a algo que está en el cero más algo que está en el cero. Ya puedo resolver esta renta. Calculo los valores actuales de cada una por separado primero y llego a la conclusión de que el valor actual de toda esa renta es de 17.342,96. Este es el caso, típico caso de un enunciado en el que me cambian el importe de la cuota. Fíjense, tengo que ser bien ordenado, tomar el eje, plantear primero dónde está cada una, la primera y la última cuota de cada renta y después resolverlo de esta manera. ¿Dónde está la clave? Acá, en el eje. Eso es lo importante. Acá vemos que se trata de una renta porque vemos una serie de pagos constantes de 1000 y equidistantes. Son todos mensuales. Y nos pide que determinemos de cuánto va a ser el valor actual de la renta ubicado en el momento cero, ¿no? Como veníamos viendo. Lo que sí nos cambia respecto del ejercicio que vimos en la pantalla anterior es la tasa de interés. Ya no se trata de una tasa de interés constante del 2% mensual, sino que nos dice lo siguiente. Los primeros 5 meses es una tasa efectiva bimestral del 4%, del mes 5 al mes 10 una tasa efectiva anual del 23% y del mes 10 al mes 12 una tasa quincenal del 1%. Genial, a partir de ahí calculen en sus casas de cuánto sería el valor actual de esta renta. Pausen el video y traten de resolverlo. Apenas lo despausen, van a encontrarse con el planteo de la solución. Bien, esta es la fórmula o la expresión que tendríamos que usar para resolver el enunciado. Pausen nuevamente el video y validen si lo que pusieron coincide. Vamos a repasar por qué pusimos lo que pusimos. Lo primero que les puede llegar a llamar la atención son las tasas de interés que aparecen dentro de la fórmula de rentas. ¿De dónde salen? ¿Se acuerdan que habíamos dicho que las tasas de interés tenían que coincidir con la frecuencia de las cuotas? Bueno, si las cuotas son mensuales, como es este caso, entonces las tasas de interés tendrían que ser mensuales también. En este caso, las tasas que nos dieron como dato, ninguna de ellas son mensuales. Por eso, hicimos los siguientes cálculos. Calculamos la equivalencia de cada una de las tasas que nos habían dado. La tasa bimestral la pasamos a mensual, como reflejamos acá. La tasa anual la pasamos a mensual también, como lo reflejamos acá. Y la quincenal también la pasamos a una efectiva mensual, que sería el caso de la tasa que vemos en rojo. Por otro lado, seguramente notaron que parece que tenemos tres rentas distintas, porque la fórmula de rentas aparece tres veces en la resolución. Una vez acá, otra vez acá y otra vez acá. Bueno, esa apreciación está más que bien y es correcta. Tengo tres rentas. ¿Por qué? Porque la tasa de interés tiene que ser constante. Es una condición. Si la tasa de interés cambia, entonces con el cambio de la tasa termina la renta y empieza una nueva. Recuerden, era una de las condiciones que teníamos en las tasas de interés. En este caso, como tenemos tres tasas distintas, entonces tenemos tres rentas distintas, como se marcan ahí arriba. Vamos a revisar cada una de ellas para entender por qué hicimos lo que hicimos. El valor actual ya sabemos que lo tenemos en el momento cero. Del otro lado del símbolo igual, tendrían que terminar todas en el momento cero también. Vamos con la primera expresión del lado derecho del símbolo igual, que sería esta que tenemos por acá. Primero vemos que la cuota es de 1000. Hasta ahí no creo que haya ninguna duda. Y el n es un menos 5, porque durante el periodo que dura la tasa de interés que marcamos en violeta, acá arriba, hay 5 cuotas. Muchos alumnos me preguntan por qué la cuota que está en el momento 5 forma parte de esta renta. Al yo decir que tengo 5 cuotas, estoy tomando una, 2, 3, 4 y 5. Y esta es la que genera dudas. El motivo es el siguiente. Para saber qué tasa aplica o a qué tasa pertenece la cuota, siempre hay que mirar el periodo anterior a dicha cuota. En este caso, si yo estoy tomando esta quinta cuota, tengo que mirar la tasa de interés del periodo 4 al periodo 5, que es la misma tasa que usó esta cuota, que usó esta cuota, que usó esta cuota y esta.
En ese caso, pertenecen a la misma renta. Entonces tenemos la primera expresión que tiene una cuota de 1000, 5 cuotas totales, y la tasa que habíamos calculado en el paso anterior. La pregunta que viene ahora es, ¿en qué momento está ubicada? La respuesta está en el momento cero, porque la primera cuota de esta primera renta está ubicada en el momento 1. ¿Ves? Está acá. Como la fórmula de valor actual me deja un periodo antes del pago de la primera cuota, me deja todo ubicado en el momento cero. No tenemos que hacer absolutamente nada y ya terminamos con la primera renta de las tres que teníamos identificadas. Vamos con la segunda expresión. También son cuotas de 1000 y la tasa de interés vigente durante esta segunda renta es del 1,740. En el exponente le ponemos un menos 5, porque tenemos 5 cuotas en total de dicho periodo. Si hay dudas, pueden chequear el eje. Fíjense, 1, 2, 3, 4 y 5. Tenemos la cuota de periodo 6, 7, 8, 9 y 10, que son estas que acabamos de marcar. La 10 entra en esta renta. Excelente. Ahora la pregunta que toca hacernos es, ¿en qué momento está esta segunda expresión que vemos acá? La respuesta es, está en el momento 5. ¿Por qué? Porque si se fijan en el eje, la primera cuota de esta renta está en el momento 6. Un periodo antes que me deja esta expresión, me está dejando en el momento 5. Pero como yo tengo que llevar todo al momento 0, entonces tengo que sacarle 5 meses más de intereses. ¿Cómo hago eso? Lo actualizo 5 periodos más, con la tasa vigente de este plazo que tenemos acá. Es como que yo agarré estas cuotas de acá, las dejé en el momento 5 y ahora tengo que llevarlas por este campo. Bien, para llevarlas por ese periodo tengo que utilizar la tasa de interés vigente en este periodo. Entonces digo, por uno más, esa tasa de interés elevado a la menos 5. Algo estaba en el 5. Le resto 5 periodos de interés, lo dejo en el momento 0. Muy bien, entonces el segundo término ya tenemos el momento 0. Vamos por las últimas cuotas, la última renta. Estamos hablando de esas dos últimas, en donde la tasa vigente es del 2,01% efectivo mensual. Son dos cuotas, con lo cual la n es menos 2, se justificaría de esa manera. La cuota sigue siendo de 1000. Lo que quedaría por definir es también el momento en el que está ubicada. Este primer planteo está en el momento 10. ¿Por qué? Porque la primera cuota está en el 11. Estoy hablando de esta cuota y de esta cuota. Como la primera está en el 11, fórmula de valor actual me deja un periodo antes, me deja el momento 10, y ahora tengo que llevarla del 10 al 5 con esta tasa vigente y del 5 al 0 con esta tasa vigente. Eso lo hago con la primera expresión. La tasa del periodo verde es esta del 0,01740. Le saco 5 meses porque esa tasa de interés dura 5 meses. Entonces lo dejé en el 5 y ahora que estoy parado en el momento 5 le tengo que sacar 5 periodos de intereses para dejarlo en 0. Excelente. Por uno más, la tasa de interés de este periodo elevado a la menos 5 lo dejé en el momento 0. Un tip importante. Una forma de validar que lo que hicimos tiene sentido es sumar todos los n que tenemos en la fórmula de rentas. Si miro el eje, tengo un total de 12 cuotas. Esto implica que tendría que tener sumado todos los n, 12 en total. Sumo 5 por acá, más 5 por acá son 10, más 2 que tenemos acá son 12. Esto quiere decir que estoy cumpliendo la regla y estoy haciendo las cosas bien. Volviendo al ejercicio, resolvemos cada expresión por separado y llegamos a los siguientes valores actuales. La primera renta me da 4.716,20, la segunda 4.305,75 y la última 1.614,55. Hago la sumatoria de cada una y me arroja que mi valor actual es de 10.636,50. Excelente. Con esto acabamos de resolver valor actual con cambio de tasa en el medio. Esto es clave, lo vamos a utilizar muchísimo. Vamos ahora con una variante más de tipo de renta que podemos encontrar. Vamos a trabajar con lo que se conoce como renta diferida para valor actual. Supongamos que pedimos un préstamo del cual desconocemos el monto y lo vamos a devolver en 12 cuotas, empezando a pagar la primera cuota 29 meses después de haber pedido el crédito. 29 meses después de haber pedido el crédito. Ese tiempo en que no pagamos las cuotas se llama periodo de diferimiento o periodo de gracia. Si lo representamos en un eje, el planteo sería el siguiente.
¿Qué pasa desde el momento cero que me dieron el crédito hasta el momento 29 que pago la primera cuota? Bueno, en esos casos, si bien los bancos me dicen que no tengo que pagar nada, que es como que me están dando tiempo de gracia, que me alegre, realmente están devengándome intereses. No pagamos nada, pero la deuda se sigue incrementando. ¿Y cómo reflejamos eso en la fórmula de rentas que conocemos? La respuesta, de exactamente la misma manera que lo veníamos haciendo hasta el momento. Supongamos que la tasa que me aplican es una tasa efectiva mensual del 4%, como figura arriba del eje. En este caso, la tasa coincide con la frecuencia de las cuotas, así que la tasa deja de ser una preocupación para este ejercicio puntual. Momento de pausar el video y tratar de resolverlo. Calculen de cuánto es el valor actual de una renta con estas condiciones. Si yo aplico la fórmula, la resolución correcta es esta. Esta es la respuesta. Vamos paso a paso para entender por qué pusimos esto. Primero, la primera cuota es de 1000, o en verdad todas las cuotas son de 1000, así que colocamos el 1000 acá. La tasa de interés es del 0,04 y no tengo que modificarla porque coincide con la frecuencia de las cuotas y es una tasa efectiva y constante a lo largo de todo el crédito. Bien, ¿por qué el -12 en el exponente? Porque como dijimos en el enunciado, la cantidad de depósitos que voy a hacer para pagar el crédito es de 12, ni una más ni una menos. Recuerden, la n no es tiempo, sino cantidad de cuotas. Ahora tengo que empezar a ubicar en el eje cada una de las expresiones. Empecemos del lado izquierdo. El valor actual, ¿dónde va? Por definición, salvo que me indiquen lo contrario, valor actual está en el momento cero. Ahora tenemos que preguntarnos en qué momento nos deja esta fórmula de valor actual en la expresión que conocemos. La respuesta es en el momento 28. ¿Por qué en el momento 28? Porque la primera cuota de la renta la tengo acá, como la acabamos de marcar, en el momento 29. Yo hasta el momento 29 no había pagado ni un peso. Ahora sí empiezo a pagar. Si lo mostramos, quedaría de la siguiente forma. En el momento 28 tendría todo esto y como yo quiero llegar al momento cero, ¿qué es lo que tengo que hacer? Tengo que sacarle 28 periodos de intereses. Algo que está en el 28, le saco 28 meses, por eso acá el -28, multiplicándolo, lo voy a terminar dejando en el momento cero. Si hago el cálculo ahora porque tengo esto del lado izquierdo en el momento cero, del lado derecho en el momento cero, puedo aplicar la matemática pura, me termina quedando que mi valor actual es de 3.129,71. Esto es lo que se conoce como renta diferida. Todo este tiempo en el que no pague ninguna cuota se conoce como tiempo de diferimiento o periodo de gracia. Una aclaración importante a todo esto. Fíjense que hasta el momento, en todo lo que vimos en este video, siempre estuvimos resolviendo los ejercicios aplicando la fórmula y traduciendo lo que veíamos en el eje de tiempo. Hasta ahora no vimos ningún enunciado, pero a través del eje pudimos resolver y hacer los planteos y llegar a los valores correspondientes. ¿Qué quiero decir con esto? Que la clave de rentas no está en la fórmula en sí para resolver un ejercicio, sino que la clave está en poder llevar todos los datos que me da el enunciado al eje primero. Si volcamos bien la información en el eje, ya tenemos cerca del 50% del ejercicio bien resuelto. Después es cuestión de aplicar la mecánica de siempre, no se olviden de eso. Bien, y esto como habíamos mencionado, se trata de una renta diferida. ¿Por qué? Porque tengo todo este periodo de diferimiento acá en el medio. Ahora cerremos la teoría. Vamos ahora con un ejercicio de rentas para aplicar todo lo que vimos hasta el momento en un enunciado de este estilo. Determinar el valor actual de una renta de 20 capitales iguales, mensuales, consecutivos y equidistantes en el tiempo de 500 pesos cada uno, diferidas en 4 meses al 5% efectivo mensual. Entonces vamos a tratar de volcar esta información en el eje. Mi recomendación, antes de ver la resolución, pausen el video y traten de resolverlo por cuenta propia. Si no están con confianza todavía, vamos con el paso a paso. Entonces lo primero que hacemos es un eje de tiempo. Si vemos los datos que tira el enunciado, me habla de que quiere que calculemos el valor actual. Entonces, esa sería mi primera incógnita. Y el valor actual siempre lo tenemos en el momento cero. Por otro lado, me habla de que tenemos 20 cuotas consecutivas, con lo cual tenemos que armar una renta de 20 cuotas de 500 pesos.
Ahora fíjense que me habla de que hay un diferimiento de 4 meses, con lo cual mi primer cuota vencería o la pagaría en el momento 4, como lo reflejamos ahora, miren. La gran pregunta de curioso es, ¿cómo quedaría el resto de las cuotas? Bueno, yo voy a tener una cuota por cada mes. Fíjense, cuota 1 en el mes 4, cuota 2 en el momento 5, cuota 3 en el momento 6 y así sucesivamente hasta llegar a la última cuota. Y la gran pregunta es, ¿en qué momento está la cuota 20? ¿Cómo sé que son 20? Porque ya me lo decía el enunciado. Piénsenlo. La respuesta es, está en el momento 23. Un truco para darse cuenta dónde está parada la última cuota en un planteo de este estilo. Fíjense que la cuota 1 está en el mes 4. Si yo hago 4 menos 1, me da 3. La cuota 2 está en el momento 5 o en el mes 5. Si yo hago 5 menos 2, también me da 3. En ambos casos la diferencia da 3. Y si lo prueban con cada uno de estos, todos les van a dar una diferencia de 3 entre el periodo y la cuota. Entonces, si yo estoy en la cuota 20 y la diferencia con el periodo me tiene que dar de 3, quiere decir que tengo que hacer cuota número 20, le sumo 3 periodos, bueno, me va a quedar el momento 23. Eso es por si algún día tratan de resolver algún ejercicio de ese estilo. Entonces vimos que se trata de una renta diferida porque no empezamos a pagar en el momento 0 o en el momento 1, que sería adelantada y vencida respectivamente. Con lo cual anotemos ese dato. Tenemos una renta diferida. Estando el valor actual en el momento 0 y la primera cuota en el momento 4, tengo que aplicar la fórmula de valor actual para calcular el BA, ¿no? Vamos con eso. Pausen el video y traten de resolverlo. La resolución sería esta. El valor actual ya sabemos que está en el momento 0. Tengo cuotas de 500 y la tasa de interés se mantiene constante a lo largo de toda la renta en 0,05. Voy a colocar un menos 20 en el exponente, justamente por el simple hecho de que el enunciado me decía que tenía 20 capitales en total. Ahora bien, la gran pregunta es, me olvido de esta expresión que tengo al final. ¿Dónde me deja ubicado este planteo? Si la cuota número 1 la tengo en el periodo 4, entonces todo esto me deja un periodo antes, que vendría a ser en el momento 3. Yo quiero llegar al 0, estoy parado en el 3. ¿Qué tengo que hacer? Sacarle 3 periodos, por eso el menos 3 acá arriba. Algo está en el 3, le saco 3 meses de intereses. Perfecto, lo acabamos de dejar en el 0. Ahora sí puedo resolver y llegar a la conclusión de que el valor actual es de 5.382,66 porque tengo todo ubicado en el mismo momento. Fíjense la clave de hacer el eje correctamente. Si ustedes plantean bien los datos según les viene el enunciado y no van directo a la fórmula que les puede llegar a generar algún tipo de confusión, lo van a poder resolver sin ningún tipo de problemas. Bueno, este es el final del curso de valor actual de rentas. Espero que les haya gustado, espero que les sirva para preparar la materia y no se olviden de que si tienen algún ejercicio que no pueden resolver, que están trabados, no se olviden, mándenme un mail con el enunciado, el docente con el que están cursando la materia y yo les voy a enviar dicha resolución. Muchas gracias y sigan viendo el resto de los videos.